Gracias por su sintonía. Estás escuchando Radio Bendición Eterna, una radio que bendice al mundo desde Costa Rica. Que Dios les bendiga. Hoy una nueva semana para poder compartir la palabra de Dios, para edificarnos, para alertarnos, porque la palabra nos alerta, nos enseña, nos descubre las situaciones ocultas que el enemigo tiene para estos tiempos. Hoy vamos a leer Mateo 24 del 3 al 14. Hasta hoy podemos decir Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Yo lo puedo decir personalmente. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Hasta aquí el Señor ha sido fiel. He visto su fidelidad y la seguiremos viendo en el nombre de Jesús. Mateo 24 del 3 al 14. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dinos, les preguntaron los discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La respuesta fue, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sabemos, ¿se han dado cuenta ustedes que de vez en cuando, tiempo en tiempo, se levanta alguien diciendo, yo soy Dios, yo soy Jesucristo, y se proclaman como Dios? Y lo peor es que tienen muchos adeptos. Y cuando este personaje muere porque es un ser humano, esperan realmente que resucite como resucitó Jesús. Y se han llevado un fiasco, pero ha sido el espíritu de error penetrando al corazón y a las mentes pasivas de esta gente, mentes ignorantes de la palabra y de la verdad. El engañador desde el principio, padre de mentira y de engaño. Hoy más que nunca, porque los tiempos de su venida se acercan, los tiempos de la venida de Cristo. Satanás ha sacado muchos demonios que estaban esperando la orden para el final. Se han activado y en todas las áreas están atacando con fuerza, usando las armas de la mentira y del engaño. Y muchos serán engañados. En todos los tiempos hemos visto que han sido engañados. No vamos a estar exentos en este tiempo si estamos pasivos, si estamos con los brazos bajos, si estamos conforme. No vamos a ser, podemos ser perfectamente engañados. Porque son espíritus de error, espíritus de engaño y de mentira. Y los espíritus penetran a la mente, al corazón de las personas. Jesús nos alerta para los tiempos del fin. Vemos a nuestro alrededor, usando la tecnología, cómo están siendo usadas para poner en tela de duda la palabra, justificando el pecado, tergiversándola y acomodándola para hacer lícita la inmundicia, la perversión sexual, abusando de la gracia en Cristo, para pecar y creer que delante de Dios seguimos siendo limpios.
Necesitamos el arrepentimiento. Esta gente dice que no hay que arrepentirse porque ya Jesús perdonó los pecados de ayer, de hoy y de siempre. Y en un sentido sí, pero necesitamos el arrepentimiento y el acercamiento al Señor. Dice, necesitamos el arrepentimiento, que Dios en su palabra lo manifiesta de principio a fin. El que encubre su pecado, dice la palabra, no prosperará. De ninguna manera prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cuanta más verdad conozcamos, cuanta más verdad vivamos, menos Satanás logrará engañarnos. En Mateos 33 al 36 dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría que minen su casa, no dejaría que la roben. Eso es otra alerta, otra advertencia, vigilantes, porque él dice también que vendrá como ladrón en la noche, o sea, de improviso, de repente, pero también muy avisados nosotros no estamos ignorantes de los tiempos. Cuando Jesús le responde a la pregunta que le hacen los discípulos, él está contestándoles con palabras proféticas a corto, a mediano y a largo plazo. Muchas de las cosas que él les dijo se han cumplido, otras se están cumpliendo y estamos con la expectativa de acontecimientos por cumplir y muy pronto, muy pronto. Debemos estar vigilantes, alertas, siendo fieles y perseverantes en el camino del Señor, en la palabra, en el conocimiento de Dios. En Mateo 24:44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Sorpresivamente. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Yo diría que estar preparados y preparando a los que Dios nos ha encomendado. Dar y discipular con la palabra de Dios que es el verdadero alimento. Que el Señor nos encuentre haciendo su obra, esa obra de proclamar su reino, de proclamar su palabra, de atraer las almas a sus pies. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Le halle haciendo eso que le encomendó nuestro Dios, que nos encomendó el Señor. No desmayemos, no nos cansemos, que el mundo no nos distraiga, no volvamos nuestro corazón hacia otro lado. Demos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Los tiempos son malos, el tiempo de su venida es corto, tanto como el arrebatamiento, como los tiempos del fin. Está pronto, a las puertas. No es tanto saber mucho de escatología, sino estar consciente de esta palabra y vivir de acuerdo a su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. No es saber mucha palabra, mucha escatología y un montón de palabras que se usan en la teología. Es conocer a Dios, es conocer a Dios y hacer su voluntad. Cuando conocemos a Dios, hacemos su voluntad. En Mateo 5:38 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, dice el Señor en Mateo 5:38. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué alto nos pone el Señor la demanda. Siempre oímos que fue dicho, que se hicieron, que tal cosa, pero ahora el Señor nos dice algo diferente. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Jesús nos pide mucho más. Amar a nuestros enemigos, los que se nos oponen, los que nos odian, los que nos aborrecen, los que nos desprecian, nos traicionan, los que nos persiguen, tanto por el Evangelio como por situaciones diversas. Amar como Jesús amó y como nos amó a cada uno. Perdón absoluto y amor incondicional. En Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, cuando nos calumnien. Bienaventurados siempre y cuando sea por la palabra. No vamos a ir a levantarle un falso, a hacer una calumnia contra alguien para ser bienaventurado. No, es por la palabra de Dios. Y en el 5:12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. El Evangelio son las buenas noticias. En los tiempos adversos, principalmente hoy mundialmente se sufre. Hay caos económico, la pandemia de este virus letal, muchas otras clases de enfermedades que son epidemias, el ambiente saturado de contaminación, calentamiento global, afectando la naturaleza y por consiguiente al ser humano, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios sigue siendo la esperanza, sigue siendo la fe, el poder, nuestra fortaleza, las promesas que son fieles y verdaderas en las cuales nos podemos aferrar y esperar el cumplimiento de parte de Dios a su tiempo. Si algo nos sostiene en esta vida, es las promesas de Dios que están en la palabra. Esas promesas son las que nos inyectan vida, nos inyectan esperanza, nos inyectan fe, en el nombre de Jesús. En Mateo 7:14 dice, y llamando a toda la multitud les dijo, oídme y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Siempre andamos preocupados de estar en ambientes, si es necesario o si es por la palabra, en ambientes con personas con un pasado feo o aún que tienen en su presente, están viviendo cosas. Tenemos miedo de contaminarnos, tenemos miedo de que nos peguen los demonios, pero aquí el Señor Jesucristo es claro, nada de lo que haya a nuestro alrededor puede contaminarnos. Nada de lo que haya a nuestro alrededor puede ser tropiezo nuestro. Nosotros más somos los que podemos ser a un cristiano siendo tropiezo para otros. Cuando decimos cosas, cuando no reflejamos a Cristo, cuando andamos un pie en el mundo y otro pie, según ellos, en Cristo,
cuando no permitimos al Espíritu Santo que nos regenere, que nos transforme, ahí sí podemos contaminar nosotros mismos, reflejar a un Cristo que no es el verdadero, reflejar algo en nosotros que más bien choca con aquella persona a la que le estamos hablando. Dice en Santiago que somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos. Así es que tenemos que cuidar qué es lo que sale de nosotros. Y si no es, muchas veces no son palabras, son cosas que están calladas ahí, escondidas, dormidas, como un espíritu sordo, un espíritu mudo que está ahí, que pareciera que ni oye ni hace nada, pero está escondido. Y cuando viene la circunstancia, el momento, detona y sale a flote. Entonces cuidemos mucho nuestro ser interior, porque claro está que eso es lo que contamina verdaderamente, lo que tenemos dentro de nuestro corazón. En Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos o de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Cómo sería el buen fruto? El buen fruto es el fruto del Espíritu Santo a través nuestro. El mal fruto, el fruto de la carne, de lo que nosotros somos, de lo que fuimos, que todavía permanecen en nosotros, cosas ahí que tenemos que erradicar, que tenemos que sacar, que tenemos que desarraigar, porque son plantas que no fueron plantadas por nuestro Padre Celestial, ni en nuestra vida nueva, sino son de la vieja vida, de la vieja vida donde era el enemigo el que tenía el control de nosotros. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es decir, no es hacer mucho ni decir mucho, es ser lo que somos en Cristo, la verdad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que pasó cuando recibimos a Cristo? ¿En quién fuimos transformados? ¿A imagen de quién fuimos hechos en Cristo Jesús? La pregunta, ¿quiénes somos? ¿Tenemos claro lo que somos? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Como lo que somos en Cristo o como lo que éramos sin Cristo? Si somos hijos, comportémonos como hijos de Dios, hijos de nuestro Padre, que nos parezcamos a Él, que nos parezcamos a Cristo. Somos luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero ahora vosotros sois la luz del mundo. Entonces, alumbremos en las tinieblas. No huyamos de las tinieblas, alumbremos en esas tinieblas en las que están las personas. Somos sal. Démosle sabor al mundo insípido, el que no tiene sabor y que no tiene interés de Dios. A ese, seámosle sal a estas personas. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, fluyamos en el Espíritu. Caminemos bajo su dirección. Experimentemos la revelación del Espíritu Santo. No satisfagamos las obras de la carne. En Mateo 6:19-21 dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones lo hurtan. Haceos tesoros en el cielo, en los cielos, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es fácil si somos honestos y vernos nosotros por dentro, saber qué atesoramos. Hagamos con un examen de introspección, de conciencia, y veamos dónde está nuestro tesoro, qué atesoramos en nuestra alma y qué hay arraigado en nuestro corazón. Dios nos pide entrega, fidelidad, compromiso, y que lo que amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, es a Él, al Señor.
En Lucas 6:46 está la parábola de los dos cimientos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os diré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, y contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La clave está en oír la palabra, hacerla, ponerla por obra. La obediencia es el fundamento para nuestras vidas. Vendrán las aflicciones, vendrán los ataques del enemigo que con ímpetu dan contra nuestra casa, contra nuestra familia, contra nuestra fe, contra nuestras fuerzas, ataques que hacen tambalear nuestras vidas, pero no caemos porque el fundamento que es Cristo, la roca, nos sostiene y saldremos victoriosos, airosos, aumentada nuestra fe, fortalecidos en el poder de su fuerza, y nuestro enemigo tendrá que huir porque lo hemos resistido sometiéndonos al Señor. En Mateo 9:17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Eso está en Mateo 9:17. En lo que se refiere al vino de las uvas, los que saben, cuanto más añejo, mejor sabor y más valor. Pero en lo espiritual, cuando llegamos a Cristo, somos odres nuevos, nuevas criaturas. Y la presencia de Dios, el Espíritu Santo, nos llena de su unción, nos llena de ese vino nuevo. Odre nuevo, vino nuevo. El Señor me decía, porque cuando el Señor me pone el tema en la mente, empiezan a venir los versículos, y a mí el problema que tengo con estos audios, si puedo decir que es problema, es acomodar después lo mejor que pueda, guiada por el Señor y ayudada por Él, acomodar todo para que el mensaje llegue y para que haya un orden ahí, ¿verdad? Pero bueno, el Señor me ayuda todas las semanas, yo ocupo mi buen tiempo con Él, buscando el tema, que me dé el tema, y también que me ayude a ordenar su palabra para que el mensaje pueda llegar a mi corazón y al suyo. El Señor me decía, son odres envejecidos, descuidados, y el vino se ha añejado. Si le soy sincera, yo creo, nunca me había fijado o había tomado este versículo del vino añejo en este pasaje, porque hay en otros pasajes que no lo dicen. Entonces, el vino se ha añejado. El odre viejo, entonces tampoco se revienta. Si uno tiene vino añejo en un odre viejo, está perfecto. Pero, me decía el Señor, no se revientan, ¿por qué? Porque están cómodos, están acorde a lo que debe ser. Hay un orden ahí. Pero en el campo espiritual es vivir de glorias pasadas. Es decir, conozco al Señor, ese conozco al Señor, viene a ser la unción de años pasados. No fluye con el poder y el fuego con que ardíamos al principio. Y el amor, ese primer amor, se enfrió. ¿Cuántas veces
Hay que ser honesto y creo que pues casi a todos nos pasa. Hay tiempos en que nos secamos, nos sentimos secos, estamos siendo creyentes, caminando, pero como dando vueltas en el desierto. Y ahí es donde nuestro odre, nuestro ser interior se envejece, porque está descuidado. No hemos buscado no hemos aumentado esa intimidad con el Padre Celestial. No hay avivamiento en nuestro corazón. Y llega el momento en que el odre viejo también tiene un vino viejo, añejo. Pero Dios quiere otra cosa. Todo eso que hemos estado viviendo, a veces desiertos, a veces sequedad, a veces decaimiento, desánimo, a veces no podemos ir al Señor como antes lo hacíamos. Y ese primer amor se ha enfriado. Job fue uno que, denominado por Dios como el justo Job. Conocemos la historia muy bien. Y él delante de Dios se justificaba de ser obediente y recto de corazón. Pero podemos ver al final, en Job 42:5, donde Job, después del confrontamiento que Dios le hace, no le quedó más que decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese pasaje de los últimos capítulos de Job son maravillosos. Los necesitamos. No necesitamos. Nosotros tenemos que ver a un Dios real, a un Dios con ojos nuevos, a un Dios con un corazón, con un corazón nuevo, buscar de Dios, con un corazón actualizar ese amor de Dios en nosotros. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocer a Jehová, conocerlo más íntimamente, intimar más profundo en la relación con Él. Así es que tenemos que permitir al Espíritu Santo que nos dé una unción fresca, un vino nuevo, y que renueve nuestro odre, que seamos renovados, que volvamos a ser, volvamos a creer, a esperar, a anhelar, a deleitarnos en Dios, como en los primeros tiempos. Pero no soñar con esos tiempos, sino vivirlos de nuevo, con una unción nueva, y Dios se revelará más poderosamente hoy en nuestras vidas. Porque le faltó conocimiento de Dios en la relación íntima con Él. En Romanos 11:33 dice: oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Todo es de él, para él. Son todas las cosas. Él las hizo. Nosotros solamente somos administradores de todo lo que él nos dé. Ya sea poco, ya sea mucho. Y si es mucho, más responsabilidad tenemos en administrar conforme a su voluntad perfecta lo que Él nos da. A pesar de todo esto, podríamos creer o decir: entonces, ¿quién podrá conocerle? Solamente por Cristo, por su sacrificio, por su sangre, el Espíritu Santo que mora en nosotros se revela a nuestras vidas y le vamos conociendo cada día más, según el interés, según el amor, la dedicación y la relación de intimidad que tengamos con nuestro Dios.
creer a sus promesas, obedecer a su palabra, escudriñarla, y ahí encontraremos la vida eterna. También encontraremos una carta de un enamorado desde la eternidad por nosotros, por cada uno de nosotros. Nos amó, nos ama y nos amará. Ahora, Él espera reciprocidad a ese amor, a esa fidelidad, y que tengamos ese compromiso al nuevo pacto en su sangre. Compromiso en el nuevo pacto en su sangre y esperar, anhelar el día cuando nos reuniremos con Él. El Señor nos pide transformación, renovación, mantenernos refrescados con su palabra, con su presencia, que el cuerpo, dice, Jesús mismo se transfiguró y nos mostró el cuerpo glorificado. Y desde los 12 años comenzó a predicar sobre el reino y sobre su Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Creo que no hubo tiempo que Él no hiciera la obra que el Padre le había encomendado, revelar al Rey y su reino aquí en la tierra. Y luego el ministerio de 3 años y medio, la recta final hasta la cruz. Dios nos dice, te dice, transfórmense por el Espíritu Santo ante la tempestad de poca fe a gran fe. Recordemos que en la tempestad que Jesús dijo, hombres de poca fe, pues que seamos transformados en personas, en hombres y mujeres de gran fe, de gran fe. Que cuando pasemos una prueba, una tempestad, quedemos más firmes, como dice la palabra. De la pasividad a ser activos en la autoridad y podamos decirle a aquella tempestad, calla y enmudece. Que seamos como Jesús durmiendo en la barca a pesar de la gran tempestad, porque era una tempestad como ninguna, porque los discípulos que eran pescadores estaban totalmente asustados, aterrorizados, amedrentados, y ellos sabían lo que eran las tempestades en el mar. Pero Jesús, Él es la paz. Él es el príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y Él durmiendo. Yo antes creía que Él se hacía el que estaba durmiendo, pero no. Hoy estoy convencida por el Espíritu de Dios que Él dormía, porque Él tenía paz. Él era la paz. Llegar a esa paz ante las circunstancias de poder pasar del miedo y del amedrentamiento a levantarnos con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo y hacer huir al enemigo. Pasar de la insensatez a la prudencia, saber edificar nuestras vidas, ser el odre, pasar de ser el odre que se rompe al odre resistente. Porque el Espíritu Santo nos hace fuertes. Ser como las vírgenes prudentes, tener la lámpara llena con aceite y también tener el aceite extra. Un avivamiento del Espíritu Santo. Que la unción de Dios fluya renovándonos y transformándonos. En el nombre de Jesús. No ser como la higuera, solo hojas, sino árboles fructíferos, fruto a su tiempo, y ese fruto que permanezca. Que no seamos frutos de temporada, que no seamos frutos que sale el fruto y todo y después, plum, lo ve uno en el suelo. No, que permanezca fortalecido. Que si sufrimos, sea por lo espiritual, por la palabra de Dios. Sanemos nuestras emociones. Somos espíritu, alma y cuerpo, y las emociones son nuestro problema. Sanémosla delante de Dios, perdonemos, gocémonos en el Señor, quitemos toda amargura y pongamos el gozo del Señor, que es nuestra fuerza diaria. Sanemos las emociones para que el enemigo no tome ventaja, trayendo sufrimiento en el área. Él toma ventaja trayendo sufrimiento en el área emocional.
Hay mucho dolor, mucha enfermedad, mucho sufrimiento, porque el énfasis en nuestras vidas son las emociones. Y estoy hablando como cristiana y a cristianos. Porque el que no tiene a Cristo es normal, eso es la vida, pero en nosotros no. Entonces tenemos que aprender a sanar, a vivir no en la carne, que son las emociones, sino vivir en el espíritu. Debemos saber que el único y perfecto sacrificio fue el que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La misericordia de Dios en nosotros, que seamos misericordiosos para consolar a todos los que están abatidos y sufrientes, pero más que todo, el conocimiento de Dios, más que sacrificios, más que holocaustos. Este es el énfasis, misericordia y conocimiento de Dios. Cuanto más le conocemos, más niveles altos espirituales pisamos, más alturas de Dios, a las alturas de Dios llegamos, más sobrenaturalmente vivimos en esta tierra, naturalmente sobrenaturales. Que lo sobrenatural sea lo natural. Esa es la voluntad de Dios. Debemos transformar nuestras vidas y ser misericordiosos como nuestro Padre ha sido con nosotros. Él ha sido misericordioso. Dice que si no fuera por su misericordia, ya Él nos hubiera consumido. Ser guiados por el Espíritu Santo y que su fruto fluya a través nuestro. Cuanto más fruto demos, seremos más libres de toda esclavitud. Ahora somos voluntariamente prisioneros de esperanza, llevando sobre nosotros el yugo fácil y la carga que es ligera. El Señor está cerca. Preparémonos, avivemos nuestro corazón, que arda el fuego del Espíritu Santo y que la obediencia al Señor y a su palabra sea la prioridad en nuestras vidas. La fidelidad se la debemos a nuestro Dios. La gratitud se la debemos, la alabanza, la gloria, la honra y sobre todo la adoración con todo nuestro corazón. Que sea una adoración de verdad, en espíritu y en verdad, no fingida, no solo de labios, porque recordemos que el Señor lee tanto los labios, pero lee más el corazón. Él sabe lo que hay de en lo profundo de nuestros corazones. Espíritu Santo, renuévanos, transfórmanos día con día. Avívanos, Señor, con tu fuego. Sacia nuestra sed y fluye con tus aguas vivas y refréscanos. Danos descanso para nuestra alma. Hoy te entregamos, Señor, toda carga. Te entregamos a nuestros hijos, a sus asuntos. Entregamos nuestras familias. Esta situación adversa que estoy viviendo hoy, que no está en mis manos resolverla, pero tú, Señor, estás conmigo. Dígale al Señor, estás conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esta palabra está en Jeremías 20:11. Es una palabra de poder, una palabra grandiosa, poderosa, a la cual nos podemos nosotros afianzar. Él está con nosotros como poderoso gigante. Y como poderoso gigante hará tropezar, retroceder, y los enemigos y sus obras no van a prevalecer. Por lo tanto, van a ser avergonzados y confundidos en el nombre de Jesús. Y también tomemos la palabra de autoridad contra el enemigo. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Satanás está vencido. Hoy cerramos toda puerta, toda incredulidad la desechamos, toda duda en el nombre de Jesús. Hoy rompemos compactos con las tinieblas. Hay personas que están en el Señor y todavía permanecen en los pactos que hicieron anteriormente con Satanás.
Muchas veces no hacemos el pacto como Satanás, yo hago un pacto. No, 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 no. Muchas veces lo hacemos en el corazón, porque recordemos que oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo, y el Señor en una parte dice que lo que ya hicimos y sentimos en el corazón es como si lo hubiéramos hecho realmente. Entonces, esto sucede con los pactos. Hay pactos que hicimos internamente, que pensamos, hay pactos de hechicería, hay pactos de ocultismo, hay pactos que hacemos cuando leemos o vemos cosas esotéricas, cuando nos gusta, tenemos una inclinación al oculto, cuando tenemos un trasfondo espiritual de ocultismo. Yo, cuando yo me convertí, bueno, en mi familia, nosotros vivimos con mi abuelita, uno de 4 hermanos, vivimos ahí con ella muchos años, y nosotros pudimos ver la actividad demoníaca, la actividad espiritual del lado de Satanás, porque mi abuelita era, pues, se oye muy feo y todo, pero ella practicaba la brujería, ella era bruja, entonces, ella, además de servirle al enemigo, como hay un dicho que dice que el servirle al diablo con llevárselo le paga, es cierto, porque nosotros vimos, no sé por qué los brujos y toda esta gente dicen que los viernes son como una actividad especial para los demonios. Y entonces ella era atacada por los demonios los viernes. Yo pude ver a mi abuelita sentada en la silla, una mecedora donde ella se sentaba, donde era atacada, quedaba aruñada. En serio, nosotros veíamos eso y podíamos ver aquella cara de terror, como librándose de algo que solo ella veía y sentía, nosotros no. Y nosotros nos criamos y vimos toda esa actividad demoníaca que yo fui escéptica en cierto momento porque yo creí que muchas cosas ella pues las inventaba, eso era lo que yo creía en mi infancia y en mi adolescencia. Pero cuando yo me convertí, yo verdaderamente creí en el campo espiritual de Satanás. De verdad Él existe, de verdad Él es un espíritu, de verdad Él posee a las personas. Y las personas ignorantes de la palabra, ignorantes de Dios, y muchas con el conocimiento, aparentemente de Dios, se prestan para que Satanás las tome las almas, tome los cuerpos y trabaje a través de ellos. Y hoy vamos a romper con todos esos pactos de las tinieblas en el nombre de Jesús. Toda inclinación al ocultismo, a la hechicería, toda solución que se ha buscado con brujos, en el nombre de Jesucristo, hoy se rompe, se cancelan esas obras del diablo en el nombre de Jesús. Y hay un arrepentimiento, que haya un arrepentimiento, porque estos demonios no solo operan en la persona, sino que se van a las generaciones. Y además han sido también heredadas con malas herencias de esta clase por sus antepasados. Y cuando yo me convertí, yo empecé a romper, a cancelar, a deshacer toda mala herencia, toda iniquidad que me había alcanzado en el nombre poderoso de Jesucristo. Y cuando me convertí, reconocí al Señor. Yo vi otra vida, vi otro mundo, vi como el temor huyó de mí, porque una de las consecuencias de todo esto es el temor, el miedo, el amedrentamiento. Yo era la persona, fui la niña y fui la adolescente más miedosa, más llena de temores. Yo era algo totalmente cohibida y yo no sabía por qué yo era así. Yo no sabía. A mí en la escuela, y es un chiste esto, pero es verdad, me decían tomate salsa, imagínense, yo soy muy blanca y cuando me decían algo, ¡pum!, se me subía a la cara y era aquella cara roja, roja, roja. Eran aquellos complejos tan grandes. Todas esas cosas durante estos años, gracias a Dios y desde el principio, yo empecé a erradicar de mi vida, porque yo reconocí que eso no venía de Dios, eso era Satanás en mi vida. Y erradiqué y cancelé
cancelé pactos, rompí con todas las maldiciones que el diablo nos había dicho a nosotros por medio de tantas personas y aún de mi abuelita. Entonces, perdonar a mi abuelita también, porque ella era ignorante y yo no sé si al final Dios le dio a ella la oportunidad, no lo sé, pero yo no conocía al Señor, yo no conocía. Entonces, bueno, ya eso es Dios y ella, yo no sé, pero lo que sí sé es que yo sí me preocupé y me ocupé en romper los pactos de las tinieblas, las malas herencias, las iniquidades, en el nombre de Jesús. Y las rompí, las rompo y las sigo rompiendo, porque el enemigo tiene como un rastro. Un día el Señor a mí me dijo que es como un perro de casa. ¿Qué hacen los perros de casa? Seguir el rastro, seguir el olor. Y me dijo el Señor, hasta que en el camino no huela él a la sangre de Cristo, no se retirará. Y eso es lo que hay que hacer con el rompimiento de las maldiciones, de las hechicerías, del ocultismo en el nombre de Jesús. Romper con lo que metimos en la mente de lecturas esotéricas, de lecturas de ocultismo, de trabajos. Hay libros especiales donde se dice cómo hacer los trabajos de hechicería, imagínense. Entonces rompamos con esos pactos. Hoy rompemos con las tinieblas en el nombre de Jesús. Renunciamos al pecado y echamos fuera de nuestras vidas a Satanás y sus demonios en el nombre poderoso de Jesucristo. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Cubrimos nuestra generación, cubrimos nuestras familias, cubrimos nuestras mentes, cubrimos nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Y nos declaramos totalmente intocables en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque Satanás que ni vaya a tocarnos, porque tocará la sangre de Cristo, esa sangre que lo venció en la cruz del Calvario. Entregamos nuestras vidas a Cristo, esas áreas que estaban contaminadas, esas áreas que estaban rebeldes, esas áreas que estaban ahí pasivas, hoy las entregamos en el nombre de Jesús. Y yo reconozco que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y de toda maldad. Me arrepiento de haber pecado contra ti, Señor, y recibo tu perdón. Recibo a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. En las áreas que hemos roto con estas maldiciones y con estos pactos, cubramos con la sangre de Cristo. Perdónanos, Señor, y límpianos con tu sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo, digámosle al Espíritu Santo, transfórmame, Señor, renuévame, Señor, fórmeme, Espíritu Santo, guíame y revélate a mí. En el nombre de Jesús. Hoy se me alargó un poquito, pero me fue necesario porque esto del final del testimonio no lo tenía, pero el Señor me lo puso en mi corazón en este momento y le doy gracias a Dios porque hay mucha contaminación y recordemos que la contaminación no está afuera, está adentro. Que Dios les bendiga y les guarde. Envíanos tu petición de oración al WhatsApp más 506 8604 8781 más 506 8315 7464.